y que el Señor les bendiga a todos los que están entonando hoy aquí a su podcast Choqué con la Cruz. Yo soy Marianne, lo recibimos hoy con mucho amor. Tenemos desde Winter Haven, Florida, nuestra hermana Beatriz. Saludos. Saludos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien, gracias al Señor. Hoy es un día, amén, que vamos a tomar nuestro podcast para compartir testimonio. Y antes de empezar, quisiera, ¿verdad?, compartir con ustedes Hechos, capítulo 1, versículo 8, que lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Así que hoy vamos a testificar. Aleluya. Beatriz, ¿cuánto tiempo usted lleva en el Evangelio? Bueno, llevo 32 años, gracias al Señor, sirviéndole desde que tengo 22 años de edad. Amén. ¿Y cómo fue ese camino, verdad, que te llevó a conocer a Jesús? ¿Cómo fue que conociste a Jesús por primera vez? ¿O de Jesús? ¿Cómo conociste de Jesús? Bueno, es una buena pregunta porque, ¿verdad? Uno muchas veces piensa que ha conocido a Jesús porque uno empieza a recibir conocimiento del Señor cuando alguien te habla de Él, ¿verdad? Y a mí eso me pasó cuando yo tenía como 8 años. A mí se me acercó una muchacha que era mi vecina, que vivíamos en Isabela. Ella se llama Margarita. Y fue muy importante en mi vida porque ella me empezó a llevar a la iglesia pentecostal, donde ella iba. Y eso dejó una huella en mí porque me trataron muy bien y ahí empecé yo a ver el movimiento del Señor en la casa de Dios. Y tuve la experiencia de que siendo tan chiquita me pusieron como secretaria de los niños. Como que ya Dios me estaba diciendo, ¿sabes? Por ahí algún día vas a trabajar. Y sí, pero no fue un conocimiento total. Okay. Ya a los 12 años, a los 12 años, como en el 1981, que hice por ahí, no sé, ya a los 12 años yo tuve una experiencia con el Señor, porque mi madrastra y mi papá recibieron un culto de damas en la casa de la iglesia Montclair con el pastor Darío. Era un culto de damas. Y yo tenía 12 años y en ese momento, no sé, Dios es tan grande con los niños, a pesar de que no nos tenían cerca de ellos, nos dejaron aparte en la casa mientras el culto se daba en el patio. Y yo empecé a escuchar la canción que ellos estaban adorando, que decía, ¿verdad? Osana al Altísimo. Y entonces no sé por qué ese cántico entró en mi corazón de una manera tan especial. Yo sentía como que algo entró, que algo me tocó. Yo no sé, como que Dios me habló, pero como que no lo entendía. Es una cosa en el corazón. Yo sentí como, no sé, como si algo, un calofrío me pasara. Fue algo que no se puede decir en 12 años, imagínate uno con 12 años, pero sentí que era muy especial, eso también me marcó mucho, pero no puedo decir que lo conocí. A los 12 años, si te entiendo bien, fue que tuviste la primera experiencia así como un toque sobrenatural de parte del Espíritu de Dios que te tocó. Okay. Exacto, pero como uno es niño, nadie te dice, nadie se acercó para explicarte, tampoco tú te atreves a ir a la persona mayor a decirle esto pasó porque en verdad no entendía. Pero eso fue algo que, como se dice, dejó una huella, pero pasó en mi vida. A Okay. los 17 años nuevamente, mi prima Lucy me invitó al Teatro de Isabela, donde estaban dando el concierto o la presentación de de las hermanitas Rivera, Okay. también de la iglesia presbiteriana. Y fue tan hermoso todo lo que pasó ahí, lo que se dijo y todas esas cosas, que sí, como que di el paso de aceptar al Señor, ¿verdad? Pero yo pienso que fue algo emocional también porque di el paso, pero tampoco entendí qué es lo que pasa después, no seguí yendo a la iglesia, tú sabes, como que ahí se quedó todo. Así que pues volví a ser la misma de siempre, a los 17 años. Okay. Uh-huh. Y entonces tú como tal no vivías en un hogar así cristiano, que fueras a la Tampoco. iglesia. Okay. Éramos de otra religión realmente, la que es como es cultural en las personas, la más que se conoce. Sí. Y tampoco era, que a pesar de que uno hace pues confirmaciones o lo que sea que uno hace en esas iglesias, tampoco es que uno conocía y entendía, por lo menos yo. Nadie Okay. me hablaba muy de eso, de lo que era Jesús en la vida de un ser humano. So, habías conocido que existía un Jesús, existía un Dios y como que estabas adquiriendo unas experiencias de conocimiento, pero todavía no había llegado a ese punto así de tu vida, como de tener esa convicción que cambia al ser humano.
Ok. Y no. Entonces, pues siguiendo en mi vida. Ujú. Pues siguió mi vida lo más normal, como una niña que va por ahí con sus romances de noviecitos y que si fiesta, que si baile, Sí. todas esas cosas en mi vida siguieron, porque yo no sabía que había que separarse para el Señor tampoco, ¿ves? No tuve quien me dirigiera, en verdad. ¿Qué fue, verdad, en tu vida? ¿Qué punto que tú llegaste a tener esa convicción, que te convenciste de que tú tenías que, verdad, seguir a Jesús? Ujú. Pues fíjate, todas esas cosas desde niña me hicieron una gran marca en mi vida porque yo siempre hablaba de la Biblia sin haberla leído, lo que escuchaba de las personas que me habían recibido de la palabra en la iglesia o alguna reunión que hicieran en la casa, yo como que se me grababa en el corazón, digo yo, no lo olvidaba. Y siempre decía, pues yo quiero servir al Señor alguna vez, pero no podía, estaba muy atada. Me gustaba demasiado el mundo, como dice uno, demasiadas las cosas del mundo y siempre lloraba porque ya a los 22 años yo era una mujer separada de mi esposo, yo tenía una hija pequeña y realmente yo no sabía cómo romper las ataduras. Yo sentía que estaba siguiendo el camino de mi mamá y era el camino que yo no quería seguir, pero no Okay. podía desconectarme de eso y ahí yo oraba siempre, yo oraba, Dios mío, sálvame. Yo siempre decía en las noches, sálvame, Señor. Yo sé que algún día yo voy a ser salva. Y en esos tiempos yo tenía un hermano con el que había discutido y este hermano se fue a México y me llamaron porque no lo encontraban. Ya hacía tiempo que se había ido y nadie sabía de él. Mm, Y yo, como sabía que Jesús podía hacer grandes cosas, lo que yo había escuchado, yo sí. dije, Señor, yo te voy a prometer que voy a ir los domingos a la iglesia. Voy a ir los domingos a la iglesia, este, pero tú tráeme a mi hermano. ¿Sabes? Como hacen casi Okay. todas las personas. Un contrato con el Señor, una promesa. Pero eso fue la mejor decisión de mi vida. La mejor decisión de mi vida, porque gracias a ese proceso que el Señor, ese suceso que pasó en mi vida con mi hermano, Dios me atrapó. Y cuando fui a la iglesia, yo Mm, sabía de la presencia del Señor, lo había visto en otras personas desde niña, sí. yo sabía cómo se sentía en verlo en otras personas. Entonces, cuando yo me acerqué al altar, que preguntaron quiénes tienen peticiones, pasen al altar para orar por ellos, yo me puse de rodillas en el altar para orar por mi hermano, porque yo necesitaba que mi hermano apareciera. Y te digo que entre tanta gente que había, oraron por todo el mundo, menos por mí. Wow. Yo me sentí abandonada en una isla, me sentí Wow. sola, en un silencio total. Me parece hasta ver que los pies de Jesús pasaban, pero que no pasaban por el lado mío, como que de mí brincaba. Y yo Wow. me sentí tan triste, me sentí bien mal, bien triste y bien mal, porque yo sabía que esas cosas significaban que algo malo estaba pasando. Y cuando una hermana, escuché una hermana de los que dice, mira, la pobre muchacha se quedó, nadie oró por ella. Entonces ahí me sentí peor todavía, pero no me hallaba cómo levantarme. Y dejé Sí. entonces que la persona llegara y orara por mí, entonces me levanté. Okay. Pero eso fue algo que me convenció de que yo estaba mal. Me empecé a sentir muy sucia y iba por las calles, pensaba que todo el mundo me señalaba, que todo el mundo me decía Mm, que era como una basura, porque mi juventud en verdad, la forma en que yo vivía no era la mejor. Todo el mundo me podía señalar, sí, porque yo tenía una vida desordenada completamente y empecé a sentirme verdaderamente sucia. Y ese día fui a la iglesia, ese domingo, para cumplir la promesa al Señor. Me senté en la fila de atrás y yo pensaba, Dios mío, de verdad que yo estoy sucia porque tú no me escuchaste. Y empecé un remordimiento de eso que le da a las personas, no sé. Y empezaron a cantar ese codito, Cristo rompe las cadenas. Pero por dentro de mi ser era tan extraño que yo decía, libre, tú me hiciste libre. Yo escuchaba Aleluya. otra Wow. canción, ella con una y yo con otra. Y en eso yo dije, Señor, yo quiero aceptarte, yo te necesito, yo realmente te necesito. Y en eso en verdad sentí como que, no sé, como que yo sentí que de mi ser hasta como que lo podía hasta ver, que salía como un cofre lleno de cadenas sobre mi cabeza así, y empezó como un olor tierno de bebecitos que nacen. Sí. Así mismo pude sentirme. Y ahí fue que me quedé convencida y arrepentida y todo. Sí, ahí empecé a buscar. Amén. Pero yo, ¿verdad? Yo noté ahí que tú estabas comentando que una de las cosas que te llevó a tomar esa decisión fue tu hermano. Uh -huh. Entonces, fue ese,
el evento así de tu vida que tú puedes decir que te llevó a eso, o tú piensas que fue una combinación de cosas? Fíjate, yo creo, ¿verdad? Que ese fue el suceso que Dios respondió a la oración que yo hacía cuando yo llegaba de los bailes y de haber conocido a algún hombre o algo, y yo llegaba a mi casa muy triste porque dejaba a mi nena sola con mis hermanas, no la cuidaba, me sentía que no quería ser como mi mamá. Yo creo que fue una contestación de las oraciones porque decía, Dios mío, tú tienes que salvarme. Yo quiero que tú me salves, pero yo no sé cómo en verdad llegar hasta el Señor. Y Sí. ese fue el suceso que Dios usó, el Amén. proceso que me llevó. Y has comentado, así has hecho la referencia, ¿verdad? De que no querías ser como tu mamá, pero, ¿verdad? Para aquellos que no conocen, ¿verdad? De tu vida o de tu testimonio, ¿en qué aspecto exactamente, ¿verdad? Cuando tú haces esa referencia es el que tú te refieres? ¿Qué era de tu mamá que tú no querías para tu vida? ¿Qué era lo que, ¿verdad? Tú no querías Bueno, recibir de parte de tu mamá. realmente yo la amo un montón y le tengo mucho amor a mi mamá y no quisiera ni faltarle respeto por aquí porque si ella lo escucha después se puede sentir triste. Pero realmente hubo un abandono en nuestra infancia, nos faltó mi mamá. Y Ok. yo me sentía que lo mismo yo estaba haciendo con la hija mía. En verdad, sentía que eso mismo iba a suceder. Y, ¿verdad? Podemos ver así en lo que tú estás diciendo, cómo muchas veces, ¿verdad? Sin uno reconocerlo, porque a veces no nos damos cuenta de que como que están esos espíritus en nuestras vidas, ¿verdad? Como ataduras, tratando de hacernos repetir esos mismos errores que a veces cometen, ¿verdad? Nuestros padres o nuestra persona alrededor, como que se vuelven unas cadenas familiares ¿verdad? En las iglesias muchas veces se refieren a esto como maldiciones generacionales y cosas así. Y en tu caso, tú sentías como que eso estaba sobre ti, como que eso era algo, ¿verdad? Que desafortunadamente había pasado en tu niñez y como que quería en este momento apoderarse de tu vida de adulta y llevarte, aunque quizás, ¿verdad? De una manera diferente a la que tú experimentaste, pero llevarte al punto de hacer un tipo de abandono también en tu caso, ¿verdad? Y qué interesante, ¿verdad? Porque vemos muchas veces que hay personas que no pueden salir de estos ciclos viciosos. Para ti fue eso, ¿verdad? Hay personas que es el alcoholismo, otro tipo de adicción, el abuso, el maltrato. Am, Sin embargo, ¿verdad? Escuchándote a ti hablar estas palabras, da la esperanza de saber de que hay un Dios que sí puede ayudarnos a romper con estos ciclos, amén. Podemos romper con estas cadenas que traemos y, Sí, sí. ¿verdad? El Señor usó el punto que tú mencionaste de tu hermano perdido y gracias al Señor, ¿verdad? Tuviste también la oportunidad, quizá como otras muchas personas que quizás estén oyendo, de haber experimentado por lo menos lo que era Jesús. Llegaste a ir a Ajá. una iglesia, llegaste a oír de que existía un Dios, de que existía un Jesús, tú sabes, que había algo más allá y es bonito ver, ¿verdad?, cómo el Señor siempre trata de meterse en nuestras vidas de una manera u otra, abrir una puerta para dejarnos saber que Él está ahí para nosotros. Y qué bueno, ¿verdad? Le damos la gloria al Señor que en tu caso eso fue una marca que más tarde, aunque pasaron años después, como adulta, pudiste recordarlo, pudiste recordar ese toque del Espíritu que mencionaste a los 12 años, ¿verdad? Y, y que eso también el Señor lo utilizó como para catapultarte a, ¿verdad?, hacia adelante, a buscar más de la presencia del Señor. Y es que tengo que decir que es que también se me hace, ¿verdad?, bien bonito cómo tú puedes describir eso así de que, ¿verdad?, fue algo sobrenatural. Mientras cantaban una canción, tu alma, ¿verdad?, cantaba su propia canción de libertad. Amén. Y eras libre y tú podías ver en el espíritu cómo se levantaba ese cofre de ataduras de tu vida, ¿verdad? Y el Señor lo quitaba ¿verdad? Eso es la manera que el Señor limpia, amén, y amén, que tú pudiste tener también esa experiencia, ¿verdad? Son cosas que quizás para no todos pasa igual, pero me impacta mucho, ¿verdad? Honestamente, esa descripción, porque si uno trata de ponerse, ¿verdad?, en ese lugar, quizá en ese sentir que tú estabas teniendo, y yo recordando, ¿verdad?, también, mis propias experiencias que serán para otro momento, ¿verdad? Pero, wow, es hermoso saber que
que eso sí puede suceder, la libertad, amén, y que la podemos sentir, cómo se van Amén. todas esas cargas, amén. Y en estos 32 años, ¿verdad?, que tú llevas en el camino, me imagino que no ha sido fácil. No No, no ha sido fácil, pero antes de pasar a eso, quisiera darte el punto de que es bien sí, importante que cuando una persona entre a la iglesia se le sigan sus pasos. Porque yo pude haber recibido al Señor, pero no tuve quien me guiara, nadie me mm, buscó, nadie me explicó. Yo no seguí yendo, como todo joven, la gente debe pensar pues, que la juventud es un poco malcriada, pero realmente si uno no tiene quien lo corrija ujú. y quien lo siga llevando y quien lo siga buscando y quien le siga diciendo, en verdad, ciertamente lo que es en principio algo emocional se va a quedar en la emoción, tú sabes, no va a pasar nada más. Amén, amén. ¿Verdad? Por eso lo que estaba leyendo yo anteriormente, ¿verdad? El Señor nos dice que vayamos a ser discípulos, amén. Y es bueno que toque ese punto porque la experiencia sin un discipulado, ¿verdad? Muchas veces se queda perdida por eso, porque a veces el joven tiene la emoción y el deseo, pero no tiene la dirección de cómo hacerlo, completar ese paso, ¿verdad? Ir más allá, porque la conversión es el primer paso, pero ¿y después qué pasa? Pero, Ajá. amén. ¿Hay algo más, verdad, que quieras añadir? Lo que me estabas diciendo, ¿verdad? Que entre las buenas y las malas, primero yo he pasado muchas cosas que serían testimonios que hay que dar en otro tiempo porque son largos, pero de verdad la vida ha sido difícil, no es una vida fácil y más cuando tú, siendo cristiana, también trata de mantenerte en tu propio carácter y no de obligarlo al Señor. Porque Mm, muchas cosas de las que nos detienen el crecimiento espiritual es que nosotros, aunque queremos a Cristo y amamos a Cristo y lo deseamos en nuestro corazón, no queremos soltar lo que somos como en el carácter, porque yo sí pude soltar los bailes, las malas palabras, el odio, los corajes, todo yo pude dejarlo atrás, pero no podía dejar atrás mi orgullo de carácter, que eso me mm, trajo muchos problemas en mi vida matrimonial y también, pues tú sabes, pero sería otro caso, pero la cuestión es que a pesar de tantos problemas que he vivido, he tenido, algo sí hubo en mi corazón que jamás he querido volver atrás. Yo conocí un Cristo de poder, un Cristo total. Yo no puedo decir que quiero volver atrás, a pesar de tantos problemas y tantas situaciones. También es que en 32 años me imagino que uno vive de todo, porque la iglesia es un lugar con personas y donde hay personas de alguna manera u otra, ¿verdad? Siempre quizá hay algún conflicto o alguna desilusión porque pues somos personas, somos imperfectos y realmente todo el que llega a la iglesia, aunque mucha gente tiene la perspectiva de que en la iglesia, ¿verdad? Se supone que todos sean perfectos y santos. La iglesia es el hospital y la gente que llega ahí son personas que están siendo procesadas y pues en ese proceso individual de cada uno hay dificultades. Y me imagino que has tenido desilusiones en algún momento. Muchas. Me imagino que quizá, ¿verdad? Te han faltado Conmigo las mismo, ofertas. Disculpa, ¿qué? conmigo mismo, conmigo Contigo mismo. mismo. Okey. Porque cuando uno sigue con un orgullo y Dios te dice, sácalo, sácalo de tu vida, suéltalo y tú no has querido saltarlo, muchas veces sientes que te puedes enfriar. Mm, Y pueden pasar cosas así como Pedro, que Satanás lo usó en el momento en que interfirió, ¿verdad? En el Señor, que cuando le dijo, cuando le cortó la oreja al muchacho, o cuando trataba que Jesús pues, no pasara por su muerte ni nada de esas cosas. sí, Asimismo, pues Dios, Satanás sí se hizo cargo alguna vez de mi vida en hacerme ese daño y yo pude lastimar a otra persona. Y eso es lo peor de todo, cuando tú no te das cuenta de cuán problemático puede ser mantener algo que Dios no quiere que tú tengas en tu vida, eh, cómo tú puedes lastimar, sacar a otros del camino sin querer, tener que ir a pedir perdón, ¿verdad? Porque tenemos que pedir perdón, pero le doy gracias a Dios que a pesar de que eso pasó en mi vida y aunque el diablo me empujaba para que yo me desilusionara, para que yo dijera, pero nena, que tú mira lo que tú haces, las cosas que tú haces y eso que tú cantas en la iglesia o que tú sí, predicas, eso me hizo sentir que a pesar de todo, yo amaba más al Señor que a mí misma, porque a pesar de todo yo no quería dejarlo, no quería soltar al Señor, no quería. Tenía batallas que me llevaban a desilusiones y cosas así, pero gracias al Señor, el Señor me dijo, levántate tú, ¿verdad? Que duerme, tú levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y esas palabras me hicieron entender, ¿verdad? Que
tengo que seguir levantándome, que yo choqué con la cruz para tener una conciliación con Dios, una reconciliación con el Señor, Amén. porque quitó nuestros pecados y no podía rendirme, no debía Amén. rendirme hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Entonces, quizás, ¿verdad? Quizás has contestado la pregunta, pero ¿qué tú puedes decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que te ha mantenido en el camino? Realmente considero que el agradecimiento que siento por el Señor. Yo no quiero que el mundo conozca un Dios débil, yo conozco un Dios de verdad. Yo tengo un Dios Amén. verdadero. Yo tengo un Dios que puede vencer los problemas matrimoniales, un Dios que puede vencer los problemas de familia, un Dios que puede traer los hijos de regreso a la casa de Amén. Dios. Yo creo que Dios tiene un poder inmenso y cada vez que yo pensaba que el diablo me decía, no, fíjate, yo decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a decirle al mundo que yo creo que yo tenía un Dios? ¿Qué Dios le estoy dejando ver? No, no quiero, yo no le voy a dejar ver un Dios que no sirve. Mi Dios sirve, mi Dios tiene poder y realmente tiene poder. Mi Dios ha hecho todas esas cosas en mi vida. Él me ha ayudado en mi matrimonio, me ha reconciliado con mis hijos, ha traído al Señor y yo digo, son unas cosas preciosas. No he tenido que esperar 20 años para verlo, sino que lo ha hecho muy rápido, en verdad. Y le doy Amén. la gloria. Así que si pudieras, ¿verdad?, darle alguna palabra de aliento a aquel que nos esté escuchando hoy, amén, después de compartir, ¿verdad?, con nosotros cómo fue ese choque con la cruz, ¿verdad?, que te llevó al camino y a rendirte a los pies del Señor y permitir que Él transformara tu vida, ¿verdad?, de la manera que lo ha hecho. Este, ¿qué sería, ¿verdad?, lo que le quisieras decir a alguien que esté escuchando hoy? Te podría decir también esa parte que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él no solo vino a salvarnos de nuestros pecados, sino que vino a darnos vida. Vino a darnos vida. Y tú no puedes entender eso hasta que tú no conoces a Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, tú sabes realmente que tú estabas muerto. Tú dices, ¿cómo fue que yo vivía? Yo me pregunto si algunos de los que me conocen, cuando puedan ver este podcast, algunos que estudiaron conmigo, algunos que me vieron en los bailes, porque yo se me olvidó decirte que en uno de los bailes que yo estaba, un joven me sacó a bailar y me dijo, ¿sabes que tú no perteneces a este mundo? Tú estás en el Wow. mundo equivocado. Eso fue un testimonio que yo nunca más volví a ver al jovencito que estaba bailando conmigo y se desapareció. Pero decirme así, tú no perteneces a este mundo. Y yo creo que Dios estaba trabajando desde ese momento, tú sabes, en esa petición que yo hacía todas las noches que llegaba a casa perdida y no bebía, no fumaba, pero el baile me tenía encarcelada. Y también, pues Él es el único que te puede llevar a ser diferente. Como dice la palabra también, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso no te desilusiones, te van a pasar muchas cosas, el evangelio no es color de rosa, y más si tú no te das por completo, porque tengo que decirte que lo que haya pasado en mi vida me lo busqué yo. Mm, Cristo a mí no me puso nada en las batallas que yo tuve muchas, porque todas me las busqué yo. Yo me busqué mm, mis cosas porque Dios me decía, suelta, y yo ese carácter mío podía más que todo, digo yo. Pero hasta que Dios me dijo, nena, o te sueltas, pero lo hice. Lo he tenido que hacer y es lo mejor que puedo hacer porque si no, no se cumplen las promesas hermosas del Señor en nuestras vidas. Y como te digo, Cristo no nos falla. Nosotros lo detenemos porque nosotros guardamos lo que queremos. Pero una vez que nosotros nos rendimos completamente a Jesús, no podemos decir que Dios falla. Él nunca falla. amén. El Señor es fiel, amén. ¿Verdad? Te quiero dar las gracias por compartir ¿verdad? Breve testimonio, la experiencia, ¿verdad? Que tú tuviste que te llevó a los pies del Señor, porque de eso se trata, ¿verdad? El podcast como tal, chocar con la cruz, ¿verdad? Ese momento especial que realmente transforma la vida del ser humano. Y esperamos que puedas volver, ¿verdad? A compartir quizá a más profundidad algún testimonio que quieras dar, ¿verdad? En otra ocasión. Y como dijiste, ¿verdad? Quiero recalcar eso, que muchas personas tienen esa mala concepción de que el cristianismo es todo color de rosa, ¿verdad? Pero no es así. En los 32 años que tú has llevado y otras personas, ¿verdad? Que también han vivido mucho tiempo en el Evangelio, pueden testificar que el evangelio es a veces un sub y baja, se encuentran muchas cosas, pero lo importante es mantenernos. Si eres nueva criatura, amén, sigue adelante.
esto es una carrera larga y el que obtiene la corona al final, ¿verdad? Es aquel que permanece. So, Amén. no sé si quieras compartir algo más, Beatriz, antes de terminar con el podcast de hoy. Solamente que le doy gracias a Dios, porque es que en verdad yo te digo, yo he sido una mujer respondida a muchas oraciones, de verdad que sí. Y verte a ti aquí es una de esas hermosas peticiones. Saber que en mi casa y yo le servimos a Jehová. Gracias. Amén. De nada, de verdad, gracias a ti otra vez por estar aquí. Aquellos que nos están escuchando, le agradecemos, en verdad. Si usted conoce a alguien que necesita, ¿verdad?, de un testimonio, le vamos a pedir que comparta el podcast Choqué con la Cruz con todos aquellos, porque quizás tú has escuchado, pero el mundo necesita más testimonio. El mundo necesita escuchar que Dios es un Dios que sigue obrando, que sigue haciendo milagros, que todavía tiene el poder, que Él nunca ha dejado de tenerlo. Amén. Si usted no ha recibido a Jesús en su vida, vamos a hacer una pequeña oración antes de cerrar, amén. Y si desea, ¿verdad?, experimentar esto que nuestra hermana Beatriz ha compartido de cómo, ¿verdad?, el Señor liberta y tú tienes una necesidad de libertad, repita la oración con nosotros, amén. Y comparta, alcancemos vida juntos y hagamos, ¿verdad?, cumplamos con la gran comisión. Así que ahí donde está, ¿verdad?, vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a darle las gracias al Señor y vamos a pedirle al Señor que venga a ser el Rey, Señor de nuestra vida, amén. Gracias, Señor, te damos por nuestra hermana Beatriz, gracias por su vida, Señor, gracias, Señor, por su disposición de compartir, Señor, cómo fue su experiencia, Señor, de llegar a ti, de chocar con tu cruz, Señor, de caminar y permanecer, Señor. Gracias, Señor, por la libertad que le has dado a ella, Señor, y por las bendiciones que tú pones sobre su vida, Señor. Queremos pedir, Señor, en esta hora, Señor, si hay alguien, Señor, que está escuchando, Señor, este podcast, Señor, y quiere entregarse a ti, Señor, haremos la oración, Señor, ahora, Señor. Señor Jesús, Padre, creo, Señor, que tú eres real, que tú eres el Hijo de Dios y que moriste por mí en una cruz. Creo que resucitaste al tercer día y necesito de ti, Señor. Yo quiero que tú vengas a hacer una realidad en mi vida, Señor. No solamente una experiencia de oído, Señor, sino de verte y experimentarte y tener la convicción, Señor, de que tú eres real, Señor, en mí, Señor. Te pido, Señor, que entres a mi corazón, que limpies, Señor, mi vida de mis pecados, que rompas mis ataduras, Señor, y que yo pueda, Señor, ser nueva criatura, Señor. En el nombre de Jesús, entrego mi vida y declaro que tú eres el Rey, Señor de mi vida, Señor. Amén y gracias. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, este es Choqué con la Cruz. Soy Marian y los vemos la próxima vez. Que el Señor les bendiga.